Si estás pensando en dar un cambio en tu vida y explorar si Tailandia podría ser un país en el que pudiese vivir en un futuro, este vídeo es para ti. Si no me conoces, mi nombre es Sergio, soy de España, vivo en Tailandia y hoy te voy a mostrar cuáles son las ciudades que yo exploraría en tu primer viaje a Tailandia. Porque si no lo sabes, tienes que saber que Tailandia es muy grande y hay muchas ciudades y cada una te va a dar algo diferente. Entonces lo mejor siempre es hacer un primer viaje de test o de prueba para que evalúes cómo son dichas ciudades y cómo podría ser tu vida en dichas ciudades en un futuro, ya que en función de tus gustos te gustará más una ciudad u otra. Eso sí, tienes que saber que en todas las ciudades vas a tener paz, tranquilidad, seguridad, buen clima, buenos precios, buena gente, lo cual no vas a tener en otros países. Por ello, como ya sabéis y siempre recomiendo, para mí Tailandia sigue siendo el número 1 en el sudeste asiático. Obviamente os vengo a traer una serie de ciudades que están ya estudiadas y a las que la mayoría de la gente suele ir. No os voy a traer una ciudad perdida de Tailandia a la que nadie va. Así que empezamos con la primera, en este caso Bangkok, es la capital de Tailandia, y esto es para gente que quiere una ciudad grande, como podría ser en España, en Madrid o Barcelona, pues del estilo. Vamos con los pros, pues en este caso vais a tener muchas oportunidades, ya que al ser la capital, pues vais a conocer más gente, va a haber en general más oportunidades para que podáis crecer, ya sea a nivel personal, a nivel de negocio u otro tipo de crecimiento que estéis buscando en Tailandia. Luego tendríamos vida nocturna, para aquellos que queráis pasároslo bien, pues en Bangkok es donde vais a encontrar la mayor cantidad de discotecas y de vida nocturna en general. Vamos con otra ventaja también muy interesante, que es el tema de los vuelos a otros países, ya que en Bangkok tendréis dos aeropuertos, Suvarnabhumi y Don Muang. Y en el caso de Suvarnabhumi es el aeropuerto, digamos, más grande de Tailandia y en el que vais a tener acceso a volar a cualquier parte del mundo prácticamente, ya que Tailandia tiene un punto estratégico muy bueno y desde allí pues podéis volar a China, Japón, Vietnam, Malasia, es decir, tendréis multitud de vuelos a otros países. Es cierto que en otras ciudades de Tailandia también tienen aeropuertos, como puede ser Phuket o Chiang Mai, pero no vais a tener tantos vuelos como tendríais aquí en Bangkok en el aeropuerto de Suvarnabhumi. Así que para aquellos que tengáis pensado hacer más viajes por el sudeste asiático o a otros países, Bangkok es una gran ventaja también por eso, por la gran conexión que vais a tener. Y por otro lado tendréis acceso a muchos coworking, eventos, actividades de networking. Básicamente esto va un poquito ligado al primer punto de oportunidades, que en Bangkok hay tanta gente de diferentes nacionalidades, negocios, etcétera, al final pues vais a tener más oportunidades, como si estuvieseis en Madrid o Barcelona. Al igual que si estáis buscando trabajo en Tailandia, también Bangkok va a ser, digamos, el mejor sitio en el que podréis encontrar trabajo. Es cierto que no es fácil encontrar trabajo en Tailandia, pero dentro de la dificultad que hay, Bangkok va a ser el sitio en el que podáis encontrar algo. Y por último, otra ventaja también muy grande que tiene Bangkok es para aquellos que queráis venir a crear contenido, ya sea para YouTube, para Instagram, hacer entrevistas o lo que sea, pues obviamente en Bangkok vais a tener numerosos rooftops, parques, sitios para visitar, gente que conocer. Básicamente vais a tener contenido de sobra para hacer lo que queráis. Así que es otra ventaja más de vivir en Bangkok. Pasamos a las contras, en este caso el estrés, ya que es una ciudad muy caótica y muy grande y puede llegar a estresarte. El tráfico es también otra desventaja, ya que es una ciudad enorme y hay muchísimos coches, muchísimas motos. Por eso no se suele recomendar que cojáis moto o coche en Bangkok, sino que os desplacéis en el BTS, que es el tren que va por el aire, o en el metro, que es el tren que va subterráneo. Y por supuesto que os alojéis en un punto, digamos, intermedio, en el que tengáis acceso a los sitios que vais a visitar o a los sitios que vais a ir en vuestro día a día, ya que no tiene ningún sentido irte a una punta de Bangkok cuando luego tienes el trabajo o el gimnasio o lo que sea en la otra punta y a lo mejor te lleva una hora ir de un sitio a otro cada día. Por ello os voy a dejar aquí una zona céntrica de Bangkok en la que se suelen alojar muchísimos expatriados y gente que viaja sobre todo, pero básicamente una zona buena en la que podéis estar, y es la zona de Silom o Satón. Tampoco digo que sea una zona para vivir en un futuro, pero quizá para las primeras veces que vayáis a Bangkok, pues sí es una buena zona en la que os podáis hospedar. Y luego otra desventaja que podría ser, pero bueno, la voy a explicar bien para no crear malentendidos, es el tema de los precios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, en una ciudad te vale el piso 300 euros, pues en Bangkok te va a valer 400, pero siguen siendo precios bastante bajos. Entonces, al final,
A ver, para los que queráis ir un poquillo justos, pues sí miráis esto, pero que sigue siendo muy barato vivir en Tailandia. Otra desventaja también importante es el tema de la contaminación. Sobre todo en meses como diciembre o enero, suele haber una alta contaminación en Bangkok, ya que son meses en los que no llueve apenas, hay mucha industria, muchas quemas, el tráfico, es decir, diciembre y enero en Bangkok suele hacer bastante contaminación y esto para el organismo, para uno mismo, realmente es malo. Entonces habría que tener también cuidado con esto. Bueno, y otro pro también podrían ser los buenos servicios. Como he dicho antes, Bangkok es una ciudad en auge, de lujo, como Madrid o Barcelona o incluso mejor. Así que también, para aquellos que estéis buscando un poquito ese lujo, en Bangkok vais a tener de todo. Aparte, os voy a dar una estrategia que suele hacer también mucha gente, y es para no estar en el centro de Bangkok, en todo el caos, pero no estar lejos, lo que hacen es irse un poquito a las afueras, como pueden ser en este caso Nonthaburi, que esto ya digamos no es Bangkok, pero está justo al lado, o como puede ser en este caso Samut Prakan. Hay muchos distritos, como pueden ser estos dos, o hay bastantes más. Es buena estrategia porque eso, no estáis en el centro de Bangkok, pero tampoco estáis muy alejados, y vais a tener también mejores precios. Es cierto que a lo mejor tenéis un poquito menos de servicios, de vida nocturna y todo esto, pero es una estrategia que mucha gente coge para eso. Hay que decir tiene, que no lo he dicho, que en Bangkok tendréis hospitales de primer nivel por toda la ciudad, por todos lados. Por lo que no os preocupéis por eso, solo preocuparos por llevar un seguro médico para que os pueda cubrir en caso de que os pase algo. Que en la descripción de este vídeo os voy a dejar un link para que os den un 5% de descuento con el seguro de Yati, que es una de las más famosas, de las más conocidas y de las mejores. Vamos con la segunda ciudad que yo exploraría cuando fuese a Tailandia, y en este caso sería Pattaya. Pattaya, ¿qué vais a tener? Pues principalmente vais a tener playa. Es cierto que no es la mejor playa de Tailandia, pero bueno, siempre da un poco de paz y de tranquilidad tener ahí la playa y poder pasear cuando tú quieras. También tendréis aire más puro y menos contaminación que en Bangkok. Servicios también, pues bastante. Pattaya es una ciudad también de lujo, es como si fuese Bangkok, pero mucho más pequeña. Y luego pues la vida nocturna, ¿vale? Para aquellos que queráis fiesta, pues es cierto que Pattaya también vais a tener de sobra. Y luego también es cierto que suele ser un pelín más barata que Bangkok. Pero ya digo, la diferencia tampoco es para tanto. A lo mejor en el condominio, en el alojamiento, pues es un poquito más barata, o en los bares, las comidas, un poquito más barata que Bangkok sí que es. Bueno, hospitales de nuevo en Pattaya también tenéis 3 o 4 de lujo, así que tampoco os tenéis que preocupar por eso, en el caso de los pros. Y ahora pasamos a las contras, que en este caso sería el gran caos que hay en el centro de Pattaya. Hay mucho turismo, hay mucho extranjero, hay mucho tráfico, es decir, es una zona un poquito turística. Por eso ahora luego os hablaré de Jomtien, que es otra zona un poquito más alejada de Pattaya, que podría ser más recomendable para vivir en un futuro. Bueno, y luego otra contra, que quizá en el caso de Bangkok no lo he dicho, porque realmente para mí yo ya estoy acostumbrado, ¿vale? Pero sé que la gente que viene por primera vez y tal, pues sí puede notar un poquito más el tema del calor. A ver, tenéis que saber que en Tailandia es todo el año verano, y en ciertos meses pues hace un poquito de calor, y es cierto que como empieces a andar por la calle, pues a los 5 o 10 minutos vas a empezar a sudar. Sobre todo en los meses de abril y mayo. Esta es la época calurosa en general en Tailandia, y en estos meses hace muchísima calor. Entonces, a ver, andar por la calle se puede, pero es cierto que tampoco os recomiendo que andéis mucho. Al final tenéis que iros pues a centros comerciales, estar en casa, ir a restaurantes o hacer actividades en sitios que estén cerrados, para que tengáis aire acondicionado y podéis estar bien. Pero al final eso, tenéis que saber que si vais a Tailandia, pues todo el año es verano y en ciertos meses va a hacer un poquito de calor, pero al final todo el mundo se adapta. Si no vais al centro comercial o hacéis otras cosas, y también se lleva bien. Si es cierto que la primera vez que vayáis, igual es un choque bastante grande porque es la primera vez, pero no os preocupéis porque luego con el tiempo al final te vas acostumbrando. Como hemos visto antes con Bangkok, en Pattaya pasa lo mismo. ¿Qué hace mucha gente? Pues se va a las afueras, en este caso Jomtien, que es donde yo personalmente estoy viviendo, y aquí en Jomtien escapáis de todo este caos y tráfico que pueda haber en el centro de Pattaya. Y seguís teniendo la playa, seguís teniendo buenos servicios, buenos precios, aire puro, buena gente, y se vive perfectamente. Otra zona también es Nak Lua, en el norte, que es parecido a Jomtien.
También tendréis condominios de lujo y estaréis alejados del centro de Pattaya. Por ello estas zonas son muy recomendables y zonas estratégicas donde podéis vivir en un futuro, ya que estáis alejados del centro y cuando queráis ir al centro para lo que sea, pues en 10 minutos en moto o en taxi o lo que sea, vais a estar en el centro de Pattaya. Y ya que estoy, aprovecho y os digo otra zona también de Pattaya muy famosa y muy buena para expatriados, que no está en el centro, está justo al lado, pero ya está lo suficientemente alejado del centro para que estéis en una zona tranquila. Y en este caso es la zona de Pratamnak. Estas dos zonas para mí son las mejores para vivir, en este caso, cerca de Pattaya. Pero vivir aquí en el centro quizá no sea la mejor opción. Pero si vais por primera vez, sí os recomiendo que exploréis el centro y que exploréis también estas dos zonas. Luego el tema del transporte también lo voy a poner como pro, ya que tendréis acceso a alquilar moto, a alquilar coche, a coger taxis por precios muy baratos. Bueno, y otra ventaja también que no he dicho de Pattaya, o en este caso de Yongtien, que está al lado, es que vais a tener un buen acceso a Bangkok, ya que a tan solo 2 horas en coche estaréis en Bangkok para hacer lo que sea o para coger un vuelo a otro país, así que esa también es una ventaja que hay que tener en cuenta. Vamos con otra ciudad también muy interesante, en este caso Chiang Mai, que es una ciudad que muchos españoles visitan cada año, en este caso para hacer turismo, pero como ya sabéis, yo me enfoco más en lo que es vivir. Vamos con el primer pro, que sería en este caso que es una de las ciudades más baratas para vivir, incluso todavía más barata que Pattaya, que ya hemos visto antes que Pattaya es un poquito más barata que Bangkok, pues Chiang Mai es todavía un poquito más barata que Pattaya. En este caso, otro pro que tiene es que es una ciudad tranquila. Es cierto que también tiene sus calles de bares y de vida nocturna, pero por lo general, ciudad tranquila. Comunidad digital. Básicamente en Chiang Mai tendréis muchos nómadas digitales, básicamente gente que está trabajando en remoto y muchos se suelen ir a Chiang Mai. En este caso, por ejemplo, en Pattaya, que hemos visto antes, no suele haber tanto. Por lo que para hacer, digamos, conexiones de networking y tal, Chiang Mai sí puede ser mejor opción que Pattaya. Por otro lado, naturaleza, ya que Chiang Mai en general, pues es una ciudad montañosa, hay mucho campo alrededor y no es como Pattaya, ¿vale? Para aquellos que os guste más la montaña, la naturaleza y todo esto, Chiang Mai sería ideal para vosotros. Esto en Pattaya, por ejemplo, no lo vais a tener. También tendréis hospitales de primer nivel, por lo que el tema de la sanidad no os preocupéis. Y el transporte, pues igual que en Pattaya, no vais a tener tren, pero os vais a poder desplazar en moto, en coche, en un taxi o lo que sea, por precios bastante asequibles. Por lo que moverte por Chiang Mai no va a ser un problema. Otra ventaja también muy buena es la comida. En Chiang Mai se come bastante bien, sobre todo en los puestecillos callejeros y en los mercados. Chiang Mai destaca porque es la ciudad en la que mejor se come. También os digo que en Pattaya, Bangkok y tal, también hay comida buena en los puestecillos, en restaurantes, es decir, no vais a tener ningún problema con el tema de la comida en general en Tailandia. Sobre todo porque vais a tener multitud de opciones de todo tipo, ya sea que os guste o no os guste la comida tailandesa, eso no va a ser un problema en Tailandia. Y luego el tema del idioma, que es cierto que no he comentado nada hasta ahora, tenéis que saber que se habla un poquito de inglés, pero que tampoco demasiado. Y sobre todo se habla en ciudades más turísticas o más conocidas como pueden ser Chiang Mai, Pattaya, Bangkok y tal. Pero si luego os vais a zonas más tailandesas, allí ya inglés no va a hablar nadie. De todas formas, lo que digo siempre, en inglés tampoco os preocupéis por aprender mucho inglés porque al final aquí se hablan las típicas palabras. Es cierto que lo ideal es ir con una base de inglés y si no tienes la base, pues bueno, te va a costar un poquito más comunicarte, pero tampoco va a ser un problema súper grande porque vas a tener el traductor Google, seguramente conocerás gente que habla el mismo idioma que tú, es decir, al final os vais a adaptar sin ningún problema. Y otra ventaja también muy buena que tiene Chiang Mai es que tiene un aeropuerto con el cual también vais a estar bastante bien conectados en Tailandia, ya que podréis coger vuelos a las islas de Tailandia, a Bangkok o incluso a otros países por precios también bastante asequibles. Vamos con los contras, pues la contra más grande que puede haber en Chiang Mai es la burning season. Básicamente hay una temporada en la que se queman cultivos y tal por el norte de Tailandia y esto afecta sobre todo a Chiang Mai. Entonces básicamente con lo que os tenéis que quedar
es que de febrero a abril hace una contaminación en Chiang Mai increíble. O sea, el aire tiene una calidad malísima y eso es malo para el organismo. Entonces, de febrero a abril, pues prácticamente yo no saldría mucho a la calle, o lo que hace mucha gente es irse a otra ciudad de Tailandia para evitar toda esta contaminación que hay en Chiang Mai en estos meses. Entonces esta es una contra bastante importante si vais a vivir en Chiang Mai. Y luego también podría ser otra contra el calor, así que el tema del clima en Chiang Mai un poquito regular. Y como hemos visto en Pattaya y en Bangkok, en Chiang Mai pasa igual. En el centro suele haber un poquito más de turismo y tal. Entonces para la gente que quiere vivir allí, lo que hace es irse un poquito a las afueras, y estos son sitios estratégicos muy buenos para vivir, porque al final si estáis en el centro, pues eso, pues vais a caer o a tender un poquito más a caer en esa zona un poquito más turística, que a lo mejor está la cosa un poquito más cara, o alguien que os quiere timar, ya sabéis. Entonces la gente que vive al final tiende a irse un poquito a las afueras, tampoco irte súper lejos, pero a lo mejor a 10-15 minutitos en moto, y ahí, aquí vais a vivir también de lujo, por un precio también asequible y con seguridad y con todas las ventajas que ofrece Tailandia. Pasamos con la cuarta ciudad, en este caso Hua Hin, ciudad también muy conocida en Tailandia, que de hecho Hua Hin destaca por los jubilados, ¿vale? Hay muchos jubilados en Hua Hin, pero bueno, también hay gente viviendo joven, por lo que tampoco nos cerremos a jubilados, porque en Hua Hin también vive gente joven. Vamos con el primer pro, en este caso también cuenta con hospitales de primer nivel, que podréis acceder a ellos en caso de que tengáis un seguro médico contratado, como el que os he dejado en la descripción de este vídeo, en este caso Yati. También podéis ir a esos hospitales privados sin seguro médico, pero os van a cobrar un pastizal, son bastante caros. De ahí la importancia del seguro médico. Otra ventaja de Hua Hin, tenéis playa, ¿vale? Tenéis una playa enorme para andar, y hay muchísimos jubilados por ahí andando por esas playas, por lo que otra ventaja muy buena. Luego tenéis que saber que también es una ciudad turística, pero en este caso voy a poner turismo de calidad, ya que el turismo que hay en Hua Hin, pues eso, suele ser gente ya normalmente un poquito más mayor, gente que no va liándola por ahí. En cambio, el turismo de Pattaya en este caso, pues quizá hay más jóvenes, hay más gente liándola y tal. Entonces, aquí en Hua Hin tendréis también turismo, pero de calidad. Entonces aquí habrá una mezcla entre turismo más expatriados que están viviendo en Hua Hin. También hay expatriados pues, que pasan 6 meses en Hua Hin y 6 meses en su país de origen. Aquí la gente ya, en función de tu requerimiento y de tu situación personal, pues ya vas viendo cuánto tiempo te quedas en Hua Hin. Luego también tendréis buenos servicios, tendréis buenos hoteles, restaurantes, sitios para hacer un masaje, es decir, multitud de servicios para que podáis vivir ahí de forma cómoda y buena. Luego, comunidad de jubilados, como he dicho, aún así también hay gente joven. Españoles no hay tantos como puede haber pues ingleses o gente de otros países, americanos y tal, pero cada vez va habiendo más españoles, como ya digo, que al final pues eso, se cansan de estar en España y descubren que en Tailandia van a poder disfrutar de una vida muchísimo mejor, ya sea un jubilado de 65 años que ya no trabaja, o ya sea personas que tienen 50 años, que tienen sus inversiones en España o en otro país y que quieren pasar una serie de meses al año en Hua Hin o en este caso en cualquier ciudad de Tailandia. Luego el transporte, pues aquí igual que en Chiang Mai, que en Pattaya, no vais a tener tren, pero tenéis acceso a alquilar moto, a alquilar coche, a coger taxis o Bolt o Grab por precios muy asequibles. También hay unas camionetas que no las he nombrado, es cierto que en otros vídeos sí las nombré, que valen también muy poco dinero y que os llevan de un sitio a otro como si fuese una especie de autobús. Y luego Hua Hin no es una ciudad en la que haya mucho tráfico, al final es una ciudad también tranquila, que ya digo, si todos los jubilados o muchos de los jubilados están allí, es por algo. Y luego el tema de las contras, pues en este caso la distancia a Bangkok, ya que está a 3 o 4 horas en coche aproximadamente de Bangkok. Y el tema de los precios, a ver, esto es lo que he dicho antes, si lo comparamos con Pattaya es un poquito más caro que Pattaya, pero si hacemos un balance general de lo que es Tailandia, sigue siendo también muy barato para vivir. Pero claro, si nos metemos ya en lo que es Tailandia, pues hay ciudades un poquito más caras, ciudades un poquito más baratas, y en este caso Hua Hin podría ser un poquito más cara que Pattaya, pero más barata que Bangkok.
Por lo que al final el tema de los precios yo tampoco me guiaría mucho por eso, porque al final es muy parecido todo para vivir. La única diferencia es que en Bangkok pues os puede costar vivir 1.500 y a lo mejor en Hua Hin pues 1.250, porque el condominio es más barato y porque a lo mejor la comida es un poquito más barata, pero que los precios, ya digo, Tailandia sigue siendo barata, así que tampoco os guiéis mucho por este tema. Sí es cierto que si pasamos a la zona de las islas, ahí sí es verdad que los precios suben bastante, que ya sabéis que yo no me enfoco en las islas, en este vídeo nombraré dos, pero sí es cierto que ahí ya los precios sí son más considerables y se nota más la diferencia, ahí sí. Pero aquí en Hua Hin, Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, más o menos es muy parecido. Vamos con otra ciudad también muy interesante y que no se suele hablar de ella hasta que llegó el gran Rafael a vivir allí, y es Prachuap Khiri Khan. Esta ciudad tenéis que saber que está a 1 hora y media en coche desde Hua Hin, que es la ciudad que acabamos de ver. Vamos con el primer pro, en este caso, que tendréis allí a Rafael, que para quien no lo conozca dejaré aquí el vídeo que hice con él, que fue la primera persona que fue a vivirse, en este caso, a Prachuap Khiri Khan. Y a raíz de irse él, pues han sido más jubilados los que han ido allí a vivir también. Así que ya hay 3 o 4, seguirá creciendo allí el número de españoles, así que esta es una gran ventaja también que tendréis, en este caso los jubilados, ¿vale? Si sois jóvenes así como yo, os recomiendo que vayáis a esta ciudad. Otro pro que puede tener Prachuap es el tema de los precios, ya que al ser una ciudad más tailandesa, más local, los precios son bastante bajos. Otro pro también que tendréis sería la playa, también cuenta con playas buenísimas y con poca gente, así que también le añadimos en este caso la tranquilidad, ya que esta ciudad no es muy turística. Es cierto que en la temporada alta sí hay un poquito más de turismo, pero no tanto como en Hua Hin. El tema del transporte, pues igual, podréis alquilar moto o lo que sea. Aquí ya sí es cierto que no hay camionetas, entonces la única forma de moveros tiene que ser en moto, en coche, en bici o alquilando los taxis estos que hay siempre, ya sea de moto o de coche, que también son bastante económicos. Aún así, si os vais a la zona céntrica, incluso sin tener moto, también podéis estar allí viviendo, vais andando a los sitios. Esto ya depende de cada persona. Otro pro que tiene es que es una ciudad muy local. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay muy pocos extranjeros, entonces hay muchos tailandeses y esto va a hacer pues que te traten mejor y que seas mejor recibido, ya que si os vais a zonas más turísticas de Tailandia, pues no vais a tener ese trato tan bueno de los tailandeses. Os van a tratar bien, obviamente, y os van a ayudar en todo, pero aquí todavía más, porque hay menos turistas, entonces como que lo valoran más. Entonces eso, al haber menos turistas y menos extranjeros, cuando va alguno, pues eso, al final se siente un poco más arropado y le ayudan más. Aún así, si vais solos, quizá es más difícil desenvolveros allí, ya que una contra, ahora la veremos, es el idioma. Es decir, allí nadie habla inglés, hablan poquísimo inglés. Por eso siempre se recomienda que cuando vayáis a zonas ya más locales de Tailandia, como en este caso puede ser Prachuap Khiri Khan, lo ideal es que vayáis siempre con una chica tailandesa o con algún tailandés que os pueda guiar un poco, porque si vais solos, pues os va a ser todo mucho más difícil. No quiere decir que no podáis hacerlo, podéis ir perfectamente, pero quizás cueste un poquito el tema de la adaptación. En este caso, como allí estará Rafael y otros españoles, pues quizás tenéis la suerte de conocerlos en caso de que puedan y tal, y eso siempre pues os puede ayudar un poquito a eso, a conocer algunas zonas de la ciudad, o a que os pueda referir a amigos o amigas tailandesas, o cualquier tipo de cosa. En contra voy a poner también el tema de los hospitales. También tengo que explicarlo bien. A ver, en Prachuap Khiri Khan hay hospitales, ¿vale?, que son buenos. De hecho, el jubilado Rafael estuvo en uno de ellos, en el más famoso de allí, que es público, y claro, no es privado. No quiere decir que la atención sea mala ni muchísimo menos, él estuvo allí perfecto y lo trataron bien, pero es cierto que si buscáis un hospital privado, bueno, con una habitación privada y con un servicio, digamos, no mejor, pero más privado, porque al final los doctores y los enfermeros suelen ser muy parecidos. El tema de no es que los enfermeros o los médicos de los privados sean mejores que de los públicos, son muy parecidos. Lo único que cambia es eso, que en los hospitales privados pues te atienden antes, tienes habitación privada y tienes al final un servicio un poco más premium. Entonces, para aquellos que estéis buscando este tipo de hospitales,
en Prachuap Khiri Khan no lo vais a tener, ya que solo tendréis el hospital público, que repito, no es malo, pero aquí ya depende cada uno. En el caso de Rafael, a él lo trataron muy bien, pero claro, tenía que compartir habitación pues con 10 personas más, entonces aquí ya depende lo que busquéis. Sé que a muchos os preocupa el tema de la sanidad, entonces tenéis que saber eso. Entonces si vivís en Prachuap Khiri Khan tenéis que contar con eso, que el hospital que tendréis será este, u otra opción es que os vayáis al hospital de Hua Hin, que lo tendréis a 1 hora y media en coche. Y otra contra también podría ser la distancia a Bangkok, ya que en este caso desde Prachuap Khiri Khan a Bangkok, pues ahí, no sé, habrá como 4 horas en coche, o 5, no lo sé exactamente, pero todavía más lejos que Hua Hin. Entonces esa es una... a ver, lo pongo en contra, tampoco es para tanto, pero eso, que al final tenéis la capital, pues un poquito lejos. Pero vaya, que si no tenéis pensado moveros muchos y tal, tampoco es una contra tan importante como podría ser el caso de la Burning Season en Chiang Mai, que eso para mí sí lo considero una contra más importante porque al final te afecta a ti, a tu persona, a tu organismo y es algo más importante desde mi punto de vista. Bueno, es Prachuap Khiri Khan, que se me ha olvidado aquí la H, así que ya lo sabéis. Bueno, y por último, otro pro también, que se nota mucho el contraste, ¿vale? De que no hay masificaciones. En cambio, si estáis en Hua Hin o en Pattaya, y en estas zonas un poquito más turísticas, pues sí vais a encontrar, pues eso, un poquito más jaleo, más gente, pero en este caso, para los que queráis relajaros ya a otro nivel y estar tranquilos y tal, Prachuap Khiri Khan es una de las mejores zonas, sin duda. Por eso digo, para un jubilado es perfecto, ¿vale? Os lo recomiendo al 100%. Ahora, si sois jóvenes o tal, o personas más que queráis emprender o hacer otro tipo de cosas, Prachuap Khiri Khan no os lo recomiendo. Para acabar el vídeo voy a hablar un poquito, pero solo por encima, porque al final ya sabéis que yo en islas no controlo tanto, entonces no me voy a poner aquí a hablar de algo que no controlo mucho, pero bueno, sí estuve en Phuket, en Koh Samui nunca he estado, pero aún así, en base a la gente con la que hablo y tal, pues sí os puedo decir un poquito las conclusiones que ellos tienen y cuáles serían los pros y contras de vivir en las islas en Tailandia. En este caso vais a tener muy buenas playas en ambas islas, por lo que aquellos que estéis buscando un destino más premium en cuanto a playas paradisíacas, pues aquí vais a tener mucho más que en Hua Hin o que en Pattaya en este caso. Luego también tendréis buenos servicios, ¿vale? Hoteles también de lujo, restaurantes de lujo y todo tipo de lujos, porque al final son las mejores islas de Tailandia. Por supuesto que también tendréis hospitales de primer nivel. El tema del transporte, lo mismo, tendréis que alquilar moto o desplazaros en los taxis. Lo que pasa es que, claro, ya el precio va a subir, porque ahora veremos en las contras que son zonas más caras que en el resto de Tailandia. Y el tema de los aeropuertos también es otra ventaja, ya que ambas islas cuentan con aeropuertos, entonces también están bien conectadas. Vamos con las contras. En este caso son islas muy turísticas, ¿vale? Entonces hay mucho turismo, que no quiere decir, como en Pattaya he dicho, pues que os vayáis un poquito a zonas más a las afueras, en las que no haya tanto turismo, y también hay gente viviendo bastante bien en las islas, ¿vale? Esto es como todo. En todos los sitios de Tailandia vais a poder alejaros un poquito de esa zona de caos o de turismo y poder vivir más tranquilos. Otra contra podría ser el tema de los precios. En las islas es todo más caro, el transporte, el alojamiento, los restaurantes, ¿vale? Todo, si lo comparamos con Pattaya o con Bangkok, por ejemplo, todo es mucho más caro, pero no quita pues eso, que haya zonas a las afueras un poquito más baratas y que podáis estar viviendo también en las islas con precios asequibles. Al final, los precios, para los que vayáis muy justos, sí tenéis que mirar ciudades un poquito más baratas como Chiang Mai o Bangkok o Pattaya, pero si el dinero al final no os importa mucho, tenéis que buscar la ciudad que más os guste, aunque os cueste un poquito más caro vivir aquí, pero sigue siendo barato, ¿vale? A la hora de vivir en este caso en Tailandia. Y luego también el tema del tráfico, sobre todo en Phuket, suele ser un problema para ir de una punta de la isla a la otra, porque suele haber bastante tráfico. Entonces lo que digo siempre, vais, lo experimentáis y veis si os gusta, porque esto también dependerá de cuáles son tus gustos, de qué estás buscando y de muchísimas cosas. Con esto finalizamos el vídeo. Estas son las 7 ciudades que yo visitaría en Tailandia para ver si podría vivir en un futuro. Como he dicho, Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan,
Phuket y Koh Samui. Y como ya sabéis, para aquellos que estéis pensando en ir a Tailandia, os dejo en la descripción del vídeo mi página web, donde podréis ver cómo os podría ayudar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, un saludo y nos vemos por Tailandia.